Bueno, buenos días chicos, ¿cómo están? ¿Por qué esas caras? Se despertaron recién. Buenos días, profe. ¿Qué tal? Bueno, ¿qué tal el espíritu para el martes, miércoles? Cero. Con miedo, profe. ¿Por qué? ¿Por qué lo que tienen miedo? Es como una práctica más nomás. Bueno, les quiero comentar un poco algunas cuestiones. El examen arranca el martes. Em, Tenemos algunas restricciones en el hospital porque ustedes saben que tenemos otra vez brote de COVID. Entonces, no tenemos demasiada cantidad de pacientes para todos. Eso significa que lo más probable es que tengan que compartir un paciente. Prendan que su cámara, pues si no siento que estoy hablando al vacío y así no me gusta dar información. Bueno, como hay menos pacientes que vamos a poder, hay salas que están bloqueadas para nosotros por el tema de COVID. Entonces van a tener que de repente compartir un mismo paciente entre dos o hasta tres alumnos. Y la temática va a ser siempre la misma, o sea que todos le interrogan, le examinan al paciente, pero cada uno va a tener que escribir su versión propia de la historia. Nada de que una sea copia de la otra. Por favor, eso es lo primero que vamos a evaluar porque si no se va a considerar que no está completa, o sea, no me pueden presentar una historia grupal. Tiene que ser individual porque ustedes entregan eso y queda en su legajo, ¿verdad? Su redacción de historia con su rúbrica en la que fueron evaluados. Está claro eso, ¿verdad? Muy bien. Lo siguiente, yo tengo una lista de 112 inscritos. Sin embargo, 14, no sé qué pasó con ellos, todavía no pagaron, me dijeron. Y ustedes saben que mientras no pagan, no es oficial la lista. Entonces, suponiendo que sean 112, esto vamos a obviamente repartir en los 2 días porque es con 5 mesas que vamos a tener. Es imposible que tomemos todos el examen el mismo día. Por otro lado, si se van los 112 el mismo día, en las condiciones actuales del hospital sería demasiado, ¿verdad? 112 personas en el mismo día, imposible por varias razones, ¿verdad? Por el hacinamiento en el hospital y por la capacidad de las mesas. Ahora, eh, ¿cómo vamos a distribuirnos? Normalmente lo que se hace es simplemente cortar la lista a la mitad y una mitad rinde el martes y la otra mitad el miércoles. ¿Tienen algún problema con eso? No, profe. No, profe. Sí, porque antes de que yo tenga esta reunión ya me escribieron que es injusto, no sé qué, no sé desde qué punto de vista lo que es injusto. La vida lo es injusta, ¿verdad? Es injusto lo que tengan que estar estresados por rendir un examen final. O sea, no da gusto luego. Hola, profe. Hasta que le más o menos iría a la mitad. Bueno, lo que yo les quería sugerir es a modo de que no sea tan injusto, ¿verdad? Parece ser que el que va a rendir el miércoles es como que tiene un día más para estudiar, lo que no estudió todo el año, ¿verdad? Pero ese que va a rendir último se estresa un día más también, o sea, de todas maneras no es justo, ¿se entiende? Lo que yo les puedo proponer es, bueno, hasta qué letra sería, es lo que me joden porque no pagaron todos, ¿verdad? O sea que hasta mañana al mediodía tienen tiempo de abonar, ahí recién tendremos una lista oficial, pero yo les voy a pasar eso a las delegadas hasta que nombre se van a ir o la lista luego de los que van a presentarse y solamente esa primera mitad es la que se va a ir el martes. Los demás no aparecen luego y tampoco que aparezcan los que ya rindieron y qué sé yo, porque estamos restringidos en cuanto a la presencia, la permanencia en el hospital, ¿sí? Entonces, solo los que se van a ir. Lo que yo iba a proponerles es que dividir la mitad otra vez en la mitad, o sea, tener 4 grupos, grupo A, B, C y D. La lista ya salió luego con las secciones mezcladas, o sea, esto ya no es por sección. A mí me aparece un orden alfabético donde ya están integradas ambas secciones. Entonces, dividir eso en dos
y otra vez esas mitades en 2. Entonces tendríamos un grupo A, B, C y D. Y ahora podemos sortear entonces quiénes van a ir el martes, qué grupo va a ir el miércoles. No sé si así les parece menos injusto, más al azar, o bien directamente por la mitad. ¿Qué dicen? Por la mitad nomás, profe. La mitad de la mañana. Dale, genial. Entonces lo que vamos a sortear son dos mitades, A y B, ¿sí? Y vamos a ver quién sale para el martes y quién para el miércoles. ¿Está bien? Pero recién mañana yo les voy a decir, le siento mucho a la gente que siempre está en el borde, ¿verdad? Porque ellos mañana recién van a saber exactamente hasta dónde entra. Bueno, vamos a terminar ya con esto. Esta es A y B. Lastimosamente acá mi perrita no va a poder sacar el papelito para que sea al azar. Profe, ¿te puedo preguntar algo? Voy a ¿Vale? tener una lista parcial con los 112, Tengo. más o menos 14. Ese 112 no me puede decir hasta qué letra es. De verdad que me voy a morir, así no voy a morir. No, los 112 son los inscriptos. De estos 112 inscriptos, hay 14 que no pagaron todavía. Entonces, hasta que no paguen, yo no sé. Pero 112 dividido 2 es 56. Y el número 56 es hasta Leguizamón Stanley. Hasta la L. Hasta la LE. Porque después están Lin, Liu, Loli, López. O sea, hasta la LE sería una mitad. ¿Está bien? Ahora, hay situaciones especiales que yo voy a considerar como gente que me habló a tiempo, ¿verdad? De que les coincide con cierto tipo de actividades también académicas. Entonces, alguna excepción voy a hacer. Una excepción en realidad porque me avisaron a tiempo, ¿verdad? Bueno, a ver, la que cae, bueno, agito, martes. La mitad de miércoles la A. ¿Sí? ¿Estamos? Bueno, ahora necesito las cámaras prendidas para otras cuestiones que les voy a contar. Bueno, ustedes tienen en el Classroom no hagan más difícil el segundo día, claro que no, claro que no. El examen no es difícil, ustedes nomás se debían todo. Una cuestión, tienen que estar en ambos días para las 7 de la mañana en el subsuelo, en el aula del subsuelo. Ahí es donde les vamos a asignar sus pacientes. Nosotros ya no tenemos tiempo para hacer otro sorteo, qué mesa te va a tocar, etcétera, etcétera, ¿verdad? Las mesas nosotros decidimos esa mañana, de acuerdo a los que estamos. Y bueno, y después se llama mesa 1, mesa 2, tomamos esta carpeta, ahí están tus 8. O sea que en el momento se decide cuáles son las mesas, ¿verdad? Tampoco eso van a saber de antemano y eso realmente no importa. ¿Por qué? Porque el instrumento con el que van a ser evaluados es el mismo para todos, ¿verdad? Bueno, entonces a las 7 se presentan, ya se habrán enterado de que les pedimos que se vayan bien puestos ese día, porque ustedes van a dar un examen final oral y es demasiado importante la presencia también. No les digo que se vayan de purpurina y tacos las chicas, ¿verdad? Pero tampoco se vayan de champión roto, vaquero roto,
guardapolvo arrugado y esas cosas, ¿verdad? O sea, bien puestos como corresponde a alguien que ya es casi un médico, ¿verdad? Bueno, a las 7 de la mañana entonces se les va a empezar a asignar sus pacientes, se les va a decir en qué sala y cuántos por paciente van a tomar cuántos van a entrevistarle a ese paciente. Ya saben que cada uno tiene que escribir su propia historia clínica. Otra cosa, ustedes tienen demasiado buen promedio, hay grandes probabilidades de sacar 5, pero ¿qué pasó en la mesa anterior? Se dejaron estar porque tenían buen promedio y presentaron, por ejemplo, historias clínicas pésimas, que realmente eran para la plaza. Entonces, punto 1, todo lo que pide la historia tiene que estar escrito. No me pueden dejar, por ejemplo, aparato cardiovascular, no hicieron. Realmente, si es que encontramos que les faltan aparatos o sistemas por describir, no les vamos a asignar los 20 puntos que vale la historia, porque una historia incompleta no puede estar bien, no te va a llevar a ningún lado. Entonces ahí es donde empiezan a bajar su puntaje. Después tienen las 20 preguntas que son, en realidad son 4 preguntas nomás. Cada una puede valer hasta 5 puntos, dependiendo de qué también respondan, ¿verdad? Las preguntas elaboramos entre todos los instructores y está contemplado de manera que haya una pregunta de conocimiento general, una pregunta un poco más profunda, más específica, una maniobra que tienen que describir sí o sí y un síndrome. Y después les voy a dar algunos modelos. No puede ser más fácil, chicos. Ya más fácil que esto ya sería un fraude, ¿verdad? Es súper fácil el problema. Ahora, ¿qué porcentaje de dificultad agregan los nervios de ustedes? Ya es otro tema. Pero las preguntas no están pensadas para hundirles. Son cosas que hemos visto hasta el cansancio en las clases, en las prácticas. Es más fácil que los exámenes escritos. Sí, solo 4 preguntas. Les voy a mostrar, a ver un poco si puedo. Esto tienen en el Classroom, chicos. Lo que yo les permito que hagan, de acuerdo al tamaño de la letra que tengan, es que amplíen, editen esto y denle un poco más de espacio si necesitan. Pero lo que no está permitido es que me dejen en blanco nada, ¿sí? ¿Estamos? Esto entonces está en el Classroom. Bueno, y esta es la rúbrica. Ustedes saben que en este examen 40 son los puntos en juego. Y es un poco difícil distribuir esos 40 puntos entre lo que es la historia, lo que es la teoría, etc. Pero esto es lo que logramos hacer y que nos parece más justo, ¿verdad? Acá dice todos los ítems que tiene la historia y el peso que tienen. Por ejemplo, el AEA, la calidad de redacción, el área, todo eso es evaluado. Pero no tengan este pensamiento, no, es un punto nomás. Entonces no voy a hacer, porque si hay espacios en blanco, vamos a inhabilitar la historia. Que todo esté escrito, por favor, chicos. Y el examen físico, el diagnóstico sindromático, y luego están las preguntas que son 20 puntos en juego. Entonces, una pregunta de conocimiento general, una un poco más profunda. ¿Qué es conocimiento general? Les voy a leer un ejemplo. Definir los rangos de temperatura para febrícula y fiebre, por ejemplo. O definir fiebre prolongada y causas probables.
Eso sería una pregunta general. Una pregunta un poco más específica sería, por ejemplo, ¿cómo se presenta el soplo de estenosis aórtica? ¿Verdad? Y así como son específicas las preguntas, las respuestas tienen que ser específicas. Y después una maniobra, por ejemplo, una que dice, mencione 2 maniobras para palpar el hígado en forma bimanual y explique una de ellas. ¿Sí? Y por ejemplo, un síndrome como dice, componentes del síndrome meningio. ¿Sí? Ese es el nivel, digamos, de las preguntas. O sea, no hay nada del otro mundo, ¿sí? Pero está todo. Eso también tienen que saber. Lo general no dejen de lado. Esa parte de fiebre, edema, cianosis, disnea, taquicardia, náuseas, vómitos, todo lo que son síntomas, porque acuérdense que nosotros en semiología evaluamos signos y síntomas, ¿verdad? Entonces cualquier signo o síntoma se les puede preguntar la definición. Otras que se me ocurren, bueno, después vamos a ir por aparatos y sistemas, ¿verdad? Pero, qué sé yo, cuánto de líquido necesitamos para que sea evidente un síndrome ascítico, por ejemplo. Todo eso vimos en clase. Eso es lo que yo les puedo garantizar. No hay una pregunta que no se haya desarrollado. Entonces, una general, una más específica, una maniobra y un síndrome. ¿Sí? Y de acuerdo a lo completa que sea la respuesta, entonces se van ganando sus puntos. Se suma esto con su promedio y normalmente al terminar de rendir todos, les pasamos ya las notas. Y otra cosa, acá, como es un examen oral, esto no puede tener lugar a revisiones. Y generalmente luego la persona que está rindiendo se da cuenta perfectamente de cuál es su nivel de examen, ¿verdad? O vamos conversándolo sobre el tema también, ¿verdad? Bueno, en fin. Entonces ya saben, para las 7, el grupo B, en el aula del subsuelo, tienen que llevar impresa ustedes su historia, ¿verdad? Y normalmente van a tener tiempo hasta las 11:30 de redactar toda la historia. Más que eso, no quiero escuchar tampoco, ay, todavía no terminé, ay, me falta tiempo, ay, no puede ser, chicos. Ustedes dentro de unos meses van a dar clínica médica. ¿Y cómo es posible que revisen un paciente y 3 horas después recién el instructor les va a poder pedir que le cuenten acerca del paciente? O sea, el uso del tiempo es una habilidad también que ustedes tienen que ganar. Entonces, de recontra sobra son esas horas de examen de historia, ¿verdad? No pierdan tiempo en eso de primero hacen en sucio, después en semisucio, después hacen en blanco y negro, después en colores, no les va a alcanzar el tiempo así. Entonces, a grandes rasgos anotan en un esquemita lo que van encontrando y después ya trasladan en lo que es la historia que van a entregar, que tiene que estar firmada también. Lo que vimos mucho problema significa que no les vamos a dar los 20 puntos si no está completa la historia. Completa quiere decir que no me dejen espacios en blanco. No puede haber cabeza y cuello y no escribieron nada. No puede estar aparato cardiovascular y que figure en blanco. Eso es lo que es. Eso es una aberración. No puede estar así. Entonces pierden sus 20 puntos. Así nomás es. Bueno, ¿en qué me quedé? Entregan a las 11:30 las historias. Y más o menos a partir de esa hora o a partir de las 12, entonces ya se van habilitando las mesas. Lo que todavía estamos discutiendo con los profes es si van a entrar ya el grupo que tomó el paciente junto y nos cuentan entre todos la historia o si van a entrar de a uno. Porque, bueno, hay gente que dice no, igual nomás si le escuchamos a todos y otros que no, que quieren individualmente. Eso vamos a resolver ese día seguramente. La idea es que el examen no dure más de 20 a 25 minutos por alumno. Pero depende exclusivamente de ustedes, de si se ponen nerviosos, de si tienen dudas. A veces, como están así con dudas, tratamos de hacerles preguntas para guiarles un poco más y bueno, ahí es donde
empieza la acción, ¿verdad? Y bueno, hasta ahí, ¿qué otra cosa tienen duda? ¿Está claro hasta ahí? Bueno, ahora vamos a ver un poquito un repaso de cómo van a completar la historia en sus diferentes partes, ¿verdad? Yo pensé en pasarles un modelo desarrollado, pero ya es demasiado servido ya. Entonces les voy a comentar. Por afinidad no, por lista. Ninguna afinidad. Bueno, entonces en historia clínica, luego si tengo acá. Los datos de filiación, ustedes ya saben todo lo que pueden hacer, pero esto, si ustedes dicen que yo dije, voy a negar. Prendan un poco su cámara para mirarles a la cara cuando les digo esto. Lo que pueden hacer es completar, por lo menos a lápiz, los datos que tienen que estar puestos. Por ejemplo, en filiación, para que no se les olvide nada. Acuérdense que ahí son los nombres, los apellidos, la edad, el lugar de nacimiento, la fecha, el lugar de procedencia, profesión, religión, etc. No hace falta la sala, no hace falta el familiar. En motivo de consulta tiene que estar colocado un síntoma o un signo que es el que le llevó a la consulta al paciente. Y la historia, recuerden, que es la historia que empezó fuera del hospital, porque ustedes van a hablar con pacientes internados. Entonces de repente ellos confunden un poco la cuestión. Ustedes le van a situar bien al paciente desde cómo empezó su enfermedad antes de entrar al hospital. Y ahí arranca el AEA, ¿está bien? Entonces el AEA nosotros vamos a evaluar por... uno, tiene que tener todos los síntomas y signos descritos. Tiene que respetarse una secuencia cronológica. Tienen que poner datos negativos de valor, porque eso a veces aclara más el diagnóstico. Y tiene que estar bien redactado en el sentido de que no sea una... no usan punto seguido, punto aparte. Cada vez que termina una secuencia de tiempo, acuérdense que le ponen un punto y aparte. Por ejemplo, 7 días antes del ingreso, fiebre, esto, lo otro. Termina un signo en ese mismo rango de tiempo, es un punto seguido. Posteriormente presenta dolor, bla, 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 con toda su semiología. Punto aparte, 5 días antes del ingreso se presenta tal cosa. Punto aparte, 3 días antes del ingreso se agrega al cuadro tal cosa. Niega A, B, C, D y E. Y ante la persistencia del cuadro, acude al servicio y queda internado para mejor estudio y tratamiento, así redondeado. Eso es un buen AEA. Acuérdense también que tienen que tratar de hacer un AEA lo más corto posible. ¿Qué quiere decir eso? Cuando un paciente les cuenta una historia de 1 mes, 2 meses o 3 meses, pregúntense bien desde cuándo lo que esta enfermedad empezó a estar más aguda. Porque puede ser que un paciente venga presentando edema de miembros, por ejemplo, desde hace 3 meses, pero en las últimas 3 semanas él se percata de que además tiene un poco de disnea. Entonces les conviene tomar estas 3 semanas más agudas y describir a partir de ahí, y el resto, ¿dónde va a ir? ¿Qué se les ocurre? ¿Dónde ponemos el resto? Área, correcto. Área. Entonces, relacionado a esto, ponemos que en los últimos 3 meses relata que se percata de edema progresivo de miembros, etcétera, etcétera. Es más que nada para que ustedes se ordenen, porque si ustedes arrancan en 3 meses antes, le vamos a preguntar qué pasó 2 meses y medio antes, 2 meses antes, 1 mes antes, 3 semanas, 2 semanas. Si tienen todos esos datos, no hay problema en que arranquen hace 3 meses. Pero si no, pregúntense desde qué momento esto es más agudo y traten de hacerlo más corto. También les sugiero que traten de hacer una historia bien clásica. O sea, si el paciente tiene dolor precordial, entonces enfóquense en el dolor precordial. Acuérdense qué diagnósticos lo que pueden ir con dolor precordial, aparte del infarto.
Pregunten entonces todo en relación a eso. Y justo después el paciente les comenta que, ay, tuve diarrea también, ¿verdad? Yo les sugiero que no contaminen su historia con eso de la diarrea, porque de repente ya se pueden ir por otro lado. O sea, si no fue un síntoma así, una o dos deposiciones, insignificante, ni siquiera tuvo dolor abdominal, no está muy relacionado con el cuadro evidente de fondo, entonces mejor más no pongan. De hecho que así funciona en la vida real la historia clínica, ¿verdad? Por eso hace un médico esto, para darle peso a las cosas que va contando el paciente. ¿Entienden? El paciente les puede contar un montón de cosas, pero ustedes tienen que ser capaces de agarrar la columna vertebral del problema principal. ¿Está bien? Bueno, después en APP, acuérdense que se tienen que poner los diagnósticos conocidos del paciente. Nombre y apellido de la enfermedad, tiempo de evolución, sigue un tratamiento regular o no y con qué se trata. Acuérdense que van a tener de repente pacientes que son renales crónicos, entonces es conocido portador de insuficiencia renal crónica en hemodiálisis trisemanal, por ejemplo. Diabético, conocido desde hace tantos años en tratamiento regular con insulina tal, tantas unidades, ¿sí? Y si no les aporta ese dato al paciente, entonces ponen tratado con insulina cuya dosis no recuerda. Ustedes lo que tienen que reflejar es que ustedes preguntaron todo. No es su culpa que el paciente no les aporte todos los datos, pero ustedes tienen que haber preguntado por lo menos. ¿Se entiende? Bueno, luego tenemos APF, lo básico, padre, madre, hermanos, si hay relevantes, tíos, etc. Los hábitos son importantes, el CASE, en fin, todo lo que habitualmente relatamos. Nada en blanco, chicos. Eso es lo que les voy a suplicar. Nada en blanco. En el examen físico arrancamos con signos vitales, por supuesto. De ectoscopía no se van a salvar. Ectoscopía es algo que sí o sí preguntamos porque no tenemos la oportunidad de ir nosotros al lado del paciente para verle. Entonces necesitamos hacernos la imagen de cómo es este paciente. Ectoscopía es algo que sí les vamos a preguntar. Y creo que eso sí hicieron bastante bien durante el año. Hay por ahí un modelito que en algún momento yo le pasé a los grupos, ¿verdad? De cómo es normal, cómo es patológico. Y la conclusión, cuando sacan qué impresiona al paciente, recuerden que es que impresiona a la vista al paciente, por eso es ectoscopía. No es que porque es diabético y la diabetes es una enfermedad crónica, el paciente impresiona ser portador de una enfermedad crónica. No es así. Hay diabéticos que a no ser que les cuenten, ustedes no van a adivinar por el aspecto que él es diabético. Entonces la ectoscopía lo que concluye es que me transmite hacia prima facie qué tiene el paciente. Una enfermedad aguda porque está con dolor, se le ve con fiebre, es una enfermedad crónica porque está consumido, porque tiene escaras, porque tiene algo que no pudo haberse instalado de la noche a la mañana. O está en una posición viciosa, un abuelito todo duro. Eso no pudo haber ocurrido en 1 o 2 días. Entonces, esa es la conclusión que se saca en ectoscopía. Y bueno, después vamos a los aparatos y sistemas. Acuérdense que aparato respiratorio empieza con vías aéreas superiores, libres y permeables, o lo contrario. Y después recién es tórax, a la inspección, palpación, percusión y auscultación. Lo que sí vimos que tienen mucha dificultad es para el relato, no es fluido. Por ejemplo, les pedimos, describí un poco qué encontraste en el aparato respiratorio. Y ya empiezan, ¿no? Y su tórax era normal, las vibraciones, o sea, un desorden. Nosotros necesitamos escuchar aparato respiratorio, perfecto. Vías aéreas superiores libres y permeables. El tórax a inspección es de conformación normal. La piel que lo recubre tiene coloración normal. Excursiona bien con los movimientos respiratorios. La distribución pilosa es acorde al sexo y la edad. No se observan cicatrices, fístulas, abombamientos, retracciones, ni tiraje intercostal. Tiene una frecuencia de 18 respiraciones por minuto. El tipo respiratorio es costo abdominal.
A la palpación, la temperatura, la sensibilidad, el tono y el trofismo están conservados. La expansión es normal de vértice a base en ambos campos pulmonares. Las vibraciones vocales también están conservadas de vértice a base en ambos campos pulmonares. A la percusión, la sonoridad es normal, está conservada en todo el tórax. A la ocultación, el murmullo vesicular está conservado de vértice a base en ambos campos pulmonares, excepto en la base derecha, donde se encuentra un poco disminuido. Eso es lo que queremos escuchar. Eso es lo que es referir una historia. La misma cosa, aparato cardiovascular, ¿dónde arranca? Área periférica, pulso radial derecho, todas las características. Hay otras preguntas que son, por ejemplo, ¿qué características del pulso se tienen que evaluar semiológicamente? Y eso no saben. Vámonos. Frecuencia, ritmo, amplitud, igualdad, tensión, dureza, isocronismo, sincronismo, etc. Entonces, pulso radial derecho, frecuencia, todas esas características. Punto seguido, los demás pulsos se palpan con las mismas características, o excepto el tibial posterior que se encuentra disminuido en amplitud. Después, vamos al área central. Periférico también es cuello. En cuello era ingurgitación, latidos o reflujo hepatoyugular. ¿Tiene o no tiene? Y después el área central. A la inspección y palpación, el ictus cordis no se ve, pero se palpa en el cuarto espacio intercostal izquierdo sobre la línea medio clavicular. Abarca 2 traveses de dedo, eso es la extensión, y se desplaza en el decúbito de Pachón. No se ven ni se palpan otros latidos, tampoco se palpa frémito. A la auscultación, ritmo regular, R1 y R2 normofonéticos, no se auscultan soplos ni ritmo de galope. Eso es lo que queremos escuchar, ¿sí? En fin, después tenemos aparato digestivo, arranca con boca. Boca, los labios húmedos, la lengua húmeda nosoburral, la faringe no congestiva, las arcadas dentarias, todo lo que hace al aparato de masticación, ¿verdad? Y después recién abdomen, a la inspección, palpación, percusión, auscultación, mantengan el orden, ¿sí? Luego, por ejemplo, génito urinario. Un poco. En génito urinario lo que van a mencionar son los genitales externos de conformación normal, si hay alguna secreción y si tiene puño percusión positivo o no, ¿sí? Si el paciente no les permite hacer algo, entonces ustedes van a decir, no se evalúa, paciente no colabora o paciente se niega. Pero tienen que hacer el intento. Es así, permiso, voy a mirar un poquito acá debajo de tu ropa interior, un ratito, ¿me permitís? Sí, listo, se mira. ¿Verdad? Que no sea que el paciente es un eunuco y eso y no se dieron cuenta. Eso es lo que no puede pasar, ¿sí? Bueno, ¿qué otra cosa después? ¿Qué otro aparato y sistema tenemos? A ver, ayuden pues. No puedo hablar yo nomás. Neuro, Neuro, falta todavía. ¿Qué sigue después de génito urinario? Hemolinfopoyético. Hemolinfopoyético. ¿Cómo se relata eso? No sé. ¿Nunca hicieron? No. A ver. Bueno. En génito urinario ya dijimos, hemolinfopoyético, hay que hacer énfasis en la presencia o no de adenopatías, hepatoesplenomegalia, actividad purpúrica, sangrados. Entonces, lo normal es que el paciente no tenga eso, ¿verdad? Entonces, no se palpan ganglios aumentados de tamaño,
tampoco se constata visceromegalia, no presenta actividad purpúrica. ¿Sí? En piel y faneras, la turgencia, la elasticidad, la coloración, la presencia de edema. Si hay edema, entonces el nivel de Godet, si es blando, duro, y si es blando, qué Godet tiene. Y si tiene o no lesiones primarias o secundarias de la piel. Cuando ven ustedes una lesión, no hace falta que sepan, qué sé yo, es una liquenificación, es una escara, pero sepan las grandes cosas, es una ampolla, es una vesícula, es una escara, es una úlcera. Y en estos casos lo que les va a ayudar mucho es la descripción. Entonces se observa una lesión ulcerada de aproximadamente 5 centímetros de diámetro, de borde neto, ligeramente sobrelevado, cuyo fondo es eritematoso con escasa secreción serohemática, la sensibilidad es o no dolorosa, etc. Entonces, ante la duda, cuando encuentren algo, entonces describan, ¿sí? Después en osteoartromuscular, los miembros, si falta alguno, los que están son simétricos, si tienen una conformación normal o se constata alguna deformidad. De repente, si es que se les pide, por ejemplo, evaluar miembros inferiores, ¿qué les parece que tienen que describir? Simetría. Simetría, luego. Sí, vamos a hacer un poco un orden. Imagínense las piernas de superficie a profundidad. De Temperatura. superficie a profundidad, las estructuras de las piernas. Entonces, primero están presentes y son simétricas, ¿verdad? Simétricos, y los perfumes, normal, los coloración, distribución pilosa, etc. Debajo de la piel está el lunar subcutáneo, ahí lo que vemos es si hay o no edemas, por ejemplo. Las masas musculares que están bien desarrolladas tienen tono y trofismo normal. Después, como ya escribieron ahí, cómo están los pulsos y la evaluación neurológica del miembro, que va por la sensibilidad que puede estar o no conservada, los reflejos inclusive si están presentes, ¿verdad? Más o menos por ahí. Pero lo que quiero es que tengan en mente qué tengo que decir. Apréndanse su libreto, porque ahí lo que perdemos tiempo. No saben contar el hallazgo, ¿sí? Bueno, y después, sistema nervioso, en los PPT que ustedes tienen, creo que en la última clase, que era la de síndromes neurológicos, a ver si es cierto. En la última figura dice luego, secuencia del examen físico neurológico. No van a creer que hubo gente que se quedó en blanco en esto. La única pregunta es, ¿en qué orden es recomendable que le examines el sistema nervioso a una persona? Eso no podían responder. Y después se enojan porque, ay, sacó 2, sacó 3. Pero no podemos mentir, o sea, si no saben, no les podemos dar puntos. Y encima es algo enorme. Entonces vamos a usar esta secuencia que fue la que dimos en clase. Cualquier cosa que el profe les cuestione, porque más o menos cada uno tiene un esquema, ustedes le dicen, es el esquema sugerido en la clase, ¿sí? Y yo me hago cargo. Pero no me voy a hacer cargo de que no sepan ni esto, por favor. Entonces es conciencia. Acuérdense también el tema de facies. Facies compuesta es ectoscopía. En neuro, la fascia que nos importa es si es simétrica y si es un tipo específico de fascias, neurológica, por supuesto. Entonces, es la conciencia en base a la orientación. Acá no es lúcido. Acá la conciencia es en base a orientado
alo y autopsíquicamente, ¿sí? Facies, simétrica. Lenguaje, conservado. Actitud, marcha, ¿verdad? Si es que tiene la marcha conservada, marcha nada más. Y si no camina el paciente, entonces si tiene alguna actitud particular. Y ahí están la actitud que tiene el parkinsoniano, la actitud en el decúbito, si está en opistótono, pleurostótono, en gatillo de fusil, todas esas actitudes especiales, ¿no? Profe, yo tengo una pregunta ahí. Sí. Si en marcha, por ejemplo, no sé, mi paciente está amputado, ¿verdad? Pero no tiene relación a neuro, o sea, sí, pero ¿cómo se pondría? ¿Pero camina o no? Porque si camina, por ejemplo, con muleta, Sí. entonces marcha conservada con ayuda, puede Ah, ser. gracias. Después están los pares craneales. Dicho sea de paso, todos los pares craneales están incluidos en el examen. ¿Cómo se exploran? ¿Cómo te das cuenta de que hay una parálisis? ¿Participa o no en algún reflejo? ¿Qué clase de nervio es? ¿Es sensitivo? ¿Es motor? ¿Es mixto? Luego están los reflejos superficiales y profundos, por supuesto. La motilidad activa y fuerza muscular. La motilidad pasiva y tono muscular. La motilidad activa va siempre de la mano con la fuerza muscular, ¿eh? Y la pasiva con el tono. Entonces, ambas motilidades. Luego lo que es praxia, taxia, gnosia y la sensibilidad. Hay algunos que aparte le agregan otra vez signos meningios y fondo de ojo, pero nosotros ya examinamos el fondo de ojo en el segundo par y examinamos hipertonía en la parte de tono muscular. Entonces, se supone que cuando examinamos motilidad pasiva es cuando nos vamos a dar cuenta si el paciente tiene signos meningios, ¿verdad? Entonces, por eso yo no incluí como un ítem aparte otra vez. Entonces, por lo menos les pido que sepan esta secuencia, ¿está bien? Bueno, y después el broche de oro, y eso vale 2 puntitos, es poner el diagnóstico sindromático, ¿verdad? Incluso, bueno, diapasón vamos a obviar esta vez. No, normalmente no les pedimos, nadie tiene en su cartera un diapasón, ¿verdad? En la mesa anterior sí teníamos en caso de que necesiten, pero eran pocos. Ahora no tengo para pasarle a los 50 al diapasón. Bueno, la impresión diagnóstica tiene que ser un síndrome o incluso pueden dar un paso más y dicen probable tal cosa, ¿verdad? ¿Cuáles son los síndromes que van a encontrar con más frecuencia? Es un síndrome coronario agudo, pueden encontrar un síndrome asíptico, un síndrome piramidal, un síndrome cerebeloso. Eso es lo que se llama construcción de síndrome. O por ejemplo, un síndrome doloroso abdominal, probable cólico renal, probable litiasis vesicular, probable, pueden poner eso, ¿sí? Lo que no se permite son espacios en blanco. En eso lo que vamos a hacer muy cerrados, ¿entienden? Bueno, y entonces ahí termina la historia. No es difícil, ¿eh? No lo hagan difícil ustedes. Bueno, entonces ustedes van a llegar ya con esto impreso, ¿sí? Esta es la hoja que está en el Classroom. Adapten al tamaño de su letra, den más espacio si necesitan. Y arrancan a las 7:30 aproximadamente con su paciente y a las 11:30 vamos a pedirles que nos entreguen la historia. Más allá de si ya están o no los evaluadores. Van a ser 5 mesas, cada uno va a saber en qué piso va a estar su mesa y ahí se van a enterar de quiénes integran esto también, para que no se estresen antes. Yo no sé por qué se estresan ahora, ni conmigo ya no quieren rendir. Se querían hacer ya un sorteo para saber si tienen que rezar más porque les va a tocar con Willy o con no sé quién. Les cuento que el espíritu es que todos pasen. Y de hecho que la herramienta, o sea, la manera en que la facultad enfoca esto está pensado para que ustedes no se aplacen. Pero es muy triste nomás que alguien que presenta una pésima historia igual pase. Entonces, vamos a rever seguramente que esto para los años anteriores. O sea, una materia que se rinde oral, tienen que poder ustedes
pasar con honores o aplazarse si hace falta para aprender mejor, ¿verdad? Pero bueno, esta vez no va a ocurrir eso. Traten de honrar sus promedios. Tienen demasiado, toda la gente que tiene por encima de 50 o 50 tiene probabilidad de sacar un 5, pero hagan bien su trabajo, presenten bien su historia y estas preguntas de preescolar que les hacemos contesten, ¿sí? Bueno, con respecto a la teoría, vamos a ir por partes, a ver qué me acuerdo. Pueden, ahora que ya están en los últimos 2 días de repaso, les recomiendo, uno, repasen toda la parte general que dijimos, fiebre, etcétera, etcétera. Luego guíense por las clases dadas, ¿sí? Y todo lo que está en la clase se les puede preguntar, ¿está bien? Por ejemplo, en respiratorio tenemos, a ver, estoy mirando el PPT nomás, respiratorio. Por decirles, auscultación. Hay preguntas sobre cuáles son los ruidos normales, cuáles son los ruidos adventicios. ¿Qué otra cosa vimos acá? ¿Qué es el soplo? Recuerdan que era uno de los que más énfasis hicimos porque el soplo glótico es normal en la laringe, pero es un soplo tubárico si escucho en la zona pulmonar. Causas que pueden hacer que disminuya el murmullo vesicular o que esté ausente, causas por las que puede estar aumentado el murmullo vesicular, que es un cornaje, qué tipos de soplos podemos escuchar a nivel pulmonar, todo eso está en los PPTs. Las diferencias entre crepitantes y subcrepitantes, cuáles son rales secos, cuáles son rales húmedos, esas cosas son enormes. Estridor y cornaje, cierto tipo especial de estertores que dimos también en clase, como por ejemplo los de tipo velcro, los crepitantes marginales, que no les sorprenda eso, que era un crepitante marginal albospino. No, era cuando los pacientes, o sea, que se presentan pacientes que están en decúbito por largo tiempo. Exacto. Son crepitantes que se evidencian en pacientes en decúbito prolongado. ¿Y cuál es su característica? Creo que desaparecían cuando Sí. se les sentaba el paciente. Otra cosa, Agus, cuando rindan, y a todos les digo, eviten eso. Creo que era cuando, me parece que era, no sé si así, ¿verdad? No transmitan duda. ¿Eh? Entonces, Y son si digo crepitantes mal, que se ocultan en personas que estuvieron en decúbito por mucho tiempo. Se caracterizan porque cuando se le incorpora al paciente tienden a desaparecer después de unas cuantas respiraciones. Punto. ¿Sí? Y después los de tipo velcro, que se veían sobre todo en las fibrosis, ¿verdad? Eso sí, ya son persistentes. Características del frote pleural. ¿Cómo yo me doy cuenta que lo que estoy escuchando es un frote pleural? Cambios en la auscultación de la voz. Broncofonía, egofonía, pectoriloquia áfona, etc. Los síndromes semiológicos respiratorios, todos. Los 4 más importantes, pero por favor prepárense por si acaso se les pida componentes de una bronquitis crónica o de asma bronquial. Agreguen eso, por favor. Los clásicos que son condensación, derrame, atelectasia, neumotórax, y repasen asma y síndrome bronquial. Bueno, hay cosas que son así de mucho de sentido común. Por ejemplo, ¿qué te puede hacer pensar que un paciente tiene una obstrucción de las vías aéreas? A ver, Hani, ¿no está por ahí? Hani Abdel Hamid. ¿O quién es el Hani? Digo, el Abdel que está.
Sí, profe, yo estoy. Dale, decime un poco. ¿Cómo te darías cuenta, cómo vas a sospechar que un paciente que tenés enfrente tiene una obstrucción de las vías aéreas? Tiene una inspiración más lenta. Ante todo, ¿qué va a tener? Disney. Exacto. Un paciente que se presenta súper disneico. Si tu laringe está ocupada, ¿qué pasa con tu voz? Va a presentar tiraje. Tiraje en el tórax por la disnea intensa, porque no entra aire porque va a tratar de usar su musculatura accesoria, ¿verdad? Pero a nivel de la voz, ¿qué pasa si justo sobre la laringe se va y se estaciona el cuerpo extraño? No va a tener voz el paciente. Y como está ocupado, ahí se van a dar los fenómenos del estridor, por ejemplo, ¿verdad? Eh, o sea, en mucho sentido común puede estar sumamente disneico, con tiraje, puede inclusive estar cianótico, puede estar sudoroso, se puede escuchar a distancia la presencia de un estridor y si le oculto probablemente escuche un murmullo disminuido y puede que haya sibilancias, etcétera. Incluso si es un niño, por ejemplo, podemos tener el famoso aleteo nasal. O sea, eh, te va a llevar a una insuficiencia respiratoria aguda y eso es lo que uno tiene que más o menos traducir también, ¿verdad? Pero por eso no se asusten, muchas cosas ustedes saben, pero no está nomás esquematizado. Entonces, tómenlo con calma. No hay nada que no puedan responder, ¿no? Bueno, condensación. Cuando se les pide describir un síndrome pulmonar, ordénense también. Se les dice, por ejemplo, cómo se presenta el derrame pleural. Al derrame pleural, a la infección tal cosa, a la palpación tal otra, a la percusión tal otra. Orden cuando respondan, ¿sí? Eh, bueno, más o menos eso en respiratorio. Está todo en clases. Luego, en cardio, todos los síntomas, sobre todo cómo es un dolor coronario típico, cómo es una presentación atípica de un infarto. Acuérdense que había un segmento de gente que puede no tener dolor, pero tienen otras cosas. ¿Qué otras cosas, por ejemplo, Melgarejo? Típicamente un infartado va a tener dolor de pecho, irradia el brazo, se pone pálido, sudoroso, puede tener náuseas, vómitos. Pero supongamos que no es el caso, es un ancianito, ¿cómo puedes sospechar que no se queja de dolor, pero vos sospechás que tiene un síndrome coronario agudo? ¿Por qué? Una presentación atípica, ¿cuál puede ser? No sé, profe. Claro que sabes, no tiene dolor, por eso es lo que no es típico. Pero puede tener, acuérdense que el infarto da muchos reflejos vagales. Por ejemplo, en un ancianito puede tener, por ejemplo, un cuadro confusional. Puede estar disneico, puede estar pálido y sudoroso, puede tener náuseas nomás, persistentes náuseas, ¿verdad? Igual tenemos que pensar en la posibilidad de que está haciendo un infarto. Bueno, todo eso se dio en clase. Síntomas y signos, por supuesto. Presión arterial, la técnica, cómo se puede que haya por ahí un manguito para tomar la presión, cómo se controla la presión arterial, cómo se controla la temperatura. Todos esos pequeños detalles, secar la axila, bajar el termómetro al mínimo de temperatura, el tiempo que hay que esperar, la lectura, todo eso, pequeñas cosas que hacen en nuestra práctica diaria, ¿verdad? Bueno, me preguntaban hace rato hipertensión. Nosotros habíamos quedado en 140-90 para empezar a hablar de hipertensión, ¿sí? Después entramos en lo que es área periférica con el pulso. Todos los tipos de pulso, hay algunos pulsos especiales, como por ejemplo el pulso alternante, que era el alternante Spínola.
¿Cómo se define el pulso alternante? Bien, ¿qué se ve? Ajá. Hola, Rosana, ¿cómo la profe? Porque estamos muchos espínolas. Espínola Chaparro. Ah, muchas espínolas son. No me di cuenta. Sí. Y es un pulso alternante es cuando una onda, o sea, tiene una onda de amplitud normal, luego aumentada, después disminuye la amplitud. Sí, pero ¿es regular o es irregular ese pulso? Es regular y pulso desigual. Sí, es regular y alterna justamente un latido normal con otro de mayor amplitud. Normal, mayor amplitud. ¿Y qué te indica ese latido alternante? O sea, el pulso alternante, ¿en qué normalmente se ve? En una insuficiencia ventricular Exacto. izquierda. Equivale a una insuficiencia cardíaca, ¿verdad? Sí. Perfecto. El edema en esclavina, ¿se acuerdan qué es? Cuando hay una compresión a nivel de la vena cava superior, por ejemplo, por un tumor. Claro, eso es cuando. ¿Pero qué es? Ese es nuestro problema, no sabemos definir. No es el que agarra toda la cara, cuello y llega hasta los hombros. ¿Pero qué es lo que es el edema en esclavina? Esa es donde abarca. ¿Qué es? Todo lo que me dijeron hasta ahora es cierto, pero ¿cómo se define? Es un objeto, es una situación, es un pedazo de tela, eso es lo que es La definición. acumulación ¿Qué de es? líquido en el espacio intersticial que abarca la cara, Sí. el ¿Y qué cuello y los características miembros tiene? Se ubica en cara, cuello y y parte el superior en la cintura escapular más o menos. ¿Y tiene qué aspecto? No cianótico eritematoso puede ser. Sí, que se caracteriza por un color eritematoso, incluso tendiendo a la cianosis. ¿Y qué te indica? Porque ese es el fin de la semiología, con qué conecto el síntoma o signo. Entonces yo veo algo y, entonces puede que tenga tal cosa. Siento un pulso alternante, puede ser una insuficiencia cardíaca. Tengo pulso filiforme, seguro que está chocado. ¿Qué te indica un edema en esclavina? Proceso obstructivo, creo que era trombosis de la vena cava superior. Probablemente, exactamente. Una compresión a nivel de la vena cava generalmente, ¿verdad? Muy bien. Y si yo les pregunto, por ejemplo, ¿qué es el baile arterial? Latidos arteriales visibles a nivel del cuello. Sí. Pero ¿qué particularidad tienen? ¿Por qué vos ves baile arterial luego? ¿Por qué no me puedes decir que es un latido, no? ¿Por qué se llama luego baile? Porque se acompaña con el meneo de la cabeza. Puede ser. Entonces, es un latido sumamente intenso y amplio, visible a nivel del cuello, que incluso tiende a mover la cabeza. Eso es lo que es baile arterial. Si yo veo baile arterial, ¿qué pienso que tiene mi paciente? Insuficiencia aórtica. Insuficiencia aórtica. Entonces, ¿qué clase de soplo me preparo para escuchar? Diastólico. ¿Diastólico dónde? En el foco accesorio. No. Aórtico accesorio. Aórtico y aórtico accesorio, ¿verdad? Y después irradia en Banda presidencial. banda presidencial, etcétera. Entonces, más o menos así es la cuestión. Les tiro otro. Pulso filiforme, pulso bigeminado, trigeminado, todo esto vimos en clase. El signo de Kussmaul. ¿Qué es? ¿Qué te indica? Que en la expiración la ingurgitación yugular disminuye. Eso es lo normal. ¿Y el Kussmaul cómo es? Por eso a veces algunos le dicen que es paradojal.
Cuando la engurgitación yugular aumenta en inspiración. Al Eso es el inspirar. caso. Aumenta al inspirar, lo contrario a lo que es fisiológico, ¿verdad? ¿Y eso qué te puede indicar? Un signo de Taponamiento cardíaco. taponamiento cardíaco, exacto. Bueno, otra cosa, presión diferencial, ¿qué es? Presión diferencial, No es la diferencia entre la sistólica y la diastólica y valor normal sí, de pero no me vayan a decir, no es, vos lanzate, vos estás rindiendo tu examen. Ya no es ensayo. ¿Eh? Con seguridad digan, es la diferencia entre la presión sistólica y la diastólica. Fin. ¿Y qué era la presión arterial media? Hay una fórmula y todo. Anoten eso. Presión arterial media. La presión arterial media se define más o menos como la mínima presión necesaria para mantener la vitalidad de todos los tejidos. Eso es lo que es una PAM, presión arterial media. Y hay una fórmula con la que se calcula. Revisen porque eso puede salir. ¿Qué se entiende? Imagínense, estas preguntas ya no sé ni si vale la pena poner. Defina palpitaciones y qué preguntas o qué interrogatorio haría el paciente. Eso es fácil, ya estamos a eliminar. ¿Cuál es la diferencia entre taquicardia y palpitaciones? Poné si quieres, profe. Concepto de déficit de pulso. Causas de taquicardia, causas de bradicardia, qué es taquispigmia, con qué cifra de presión arterial se define hipertensión, cuál es la clasificación de Disney de acuerdo a la New York Heart Association, que es la del 1 al 4, qué es claudicación intermitente dolorosa. Que al caminar una cierta cantidad de metros, el paciente que como que se cansa y deja de caminar. Se le llama signo de mirador de vidrieras. Sí, pero no me dijiste lo más importante. ¿Por qué lo que claudica al paciente? ¿Qué hace que se quede a mirar la vidriera? Por una isquemia arterial crónica, podría ser. Pero ¿cuál es el síntoma que hace que él se detenga? Dolor. Dolor. Es el dolor que aparece al caminar cierta cantidad de metros que mejora con el reposo y ahí es donde surge el mirador de vidriera. Se dan cuenta que en definición lo que es nuestro tema. Yo les pido que definan algo y siempre es cuándo, es lo que, es eso que, ¿verdad? Pero ¿qué es exactamente? ¿Es un dolor? ¿Es una palidez? ¿Es una lesión? ¿Es un pedazo de tela? No sé, ¿qué es? ¿Mm? Bueno. Después ahí tenemos algunas maniobras como por ejemplo la de Dressler. Tenemos el decúbito de Pachón, que hay que saber para qué sirve, cómo le coloco al paciente en decúbito de Pachón, en qué me ayuda. Causas de edema de miembros, cuando es bilateral, cuando es unilateral. En fin. Y después, por supuesto, todos los soplos con sus características, los criterios de Framingham como bendito y alabado, los ruidos cardíacos y sus características, dónde se origina cada ruido, el R1, el R2, cómo yo detecto el R1, en qué posición es mejor ocultar un soplo, si es de la punta o si es de la base, cuáles son los focos, este ya es demasiado, focos de ocultación cardíaca, cuáles son, dónde están. Es jardín de infante, ya. Se pasaron los muchachos con sus preguntas, ¿en qué casos puedes encontrar un pulso Magnus y Zeller? ¿En qué casos puede ser, ¿cómo se llama? Parvus y Tardus. ¿Cuándo puedes tener un pulso amplio?
Por supuesto, las características de los soplos principales. Acuérdense que como síndromes ahí están incluidos lo que ya dijimos, taponamiento cardíaco. Hablamos también de edema agudo de pulmón, cómo se presenta un edema agudo de pulmón. Eso es súper importante porque una de las primeras cosas que van a ver en sus guardias y no pueden no hacer el diagnóstico. Un paciente que se presenta con disnea de inicio generalmente brusco, pálido, sudoroso, en posición ortopneica, que puede tener a la ocultación, ¿qué tipo de rale era que tenía? Que tenía un nombre así romántico. Estertores crepitantes. Subcrepitantes en realidad tienen, pero tenía un nombre. En María Montante, ¿se acuerdan? Está en la clase. Lo miraron desde la clase. Bueno, después que tenemos en digestivo todas esas definiciones que habíamos dicho: hematemesis, hematoquesia, pujos, tenesmo, incluso que semiología del vómito, de la náusea, de la hemorragia digestiva. O sea, ¿qué le preguntan a un paciente que acude con ese síntoma o signo? Después, por supuesto, la palpación de las vísceras con todas sus técnicas. Si bien vamos a darles a elegir que ustedes describan alguna, no pueden dejar de saber, ¿verdad? Sobre todo si son bimanuales, monomanuales, y por lo menos unas dos por ahí apréndanse bien cómo describir. Esas posiciones especiales como Nayeli, Schuster, Gullón, etc. Apréndanse todas esas. Hay preguntas así como, por ejemplo, ¿cómo te das cuenta que algo que palpas en el abdomen es hígado? Que tiene que tener una masa para que vos digas que es hígado. ¿Hasta cuánto es normal palpar hígado? ¿Cuál es la técnica semiológica que te permite definir el tamaño de un hígado? ¿Cuál era? Percusión. ¿Es la infección? No, claro, justo, la percusión. Se define el tamaño hepático por percusión. Así de simple es la pregunta. ¿Cómo se define el tamaño del hígado? Después, por supuesto, síndrome ascítico. ¿Cuáles son, por ejemplo? A ver, un poco. Luis Mendoza. Hola, Luis. Estás rindiendo y tu pregunta es, ¿cuáles son los signos inequívocos de ascitis? Signos que no puedes discutir que sea ascitis lo que tiene tu paciente. Signos. Y, por ejemplo, distensión abdominal, Pero inequívocos. Eso que solamente la ascitis tiene. matidez cambiante, Sí. luego era ese de concavidad superior, la percusión de concavidad Viste, para superior. Luis, así lo que no quiero que rindas. Sí, ya sé. Ese que se dibuja un arco de concavidad superior, una matidez que tiene un límite dado por un arco de concavidad superior. La matidez cambiante, eso es la percusión. ¿Y a la palpación? Después había también la onda ascítica. Perfecto. ¿Qué más? Había un signo también. Signo de témpano. ¿Cómo pico témpano, Luis? Perdón, témpano. Témpano, signo del témpano. ¿Qué condiciones se tienen que dar para que vos tengas un signo del témpano? Estamos hablando de ascitis, o sea, una de las cosas es que tenés que tener líquido, ¿verdad? ¿Y qué más? ¿Qué es lo que es el signo del témpano? ¿Cómo se busca? Y tenía que tener líquido y hepatomegalia. Exacto. Hígado aumentado de tamaño. Ascitis, pero hígado aumentado de tamaño, si no, no hay signo del témpano. Ven que saben, pero eso que témpano, esas cosas.
Bueno, ahí también incluimos síndrome de hipertensión portal, los componentes, y también signos y síntomas de una insuficiencia hepática, porque no hay muchos síndromes ahí. Después, bueno, abdomen termina más o menos por ahí. Acuérdense las definiciones cuando hablamos de diarrea, cuando hablamos de constipación y las causas. Se hace énfasis en las causas porque ya les dije, el tema es conectar lo que el paciente te cuenta o lo que vos le encontrás con una probable etiología, ¿verdad? Causas de esplenomegalia, causas de hepatomegalia, causas de ascitis, que es un abdomen en batracio, en fin, todo lo que vimos en clase. Y después en neuro sí hay muchas definiciones, como por ejemplo, qué es náusea y qué es agnosia. Todas esas definiciones de las alteraciones, por ejemplo, de la sensibilidad, qué es alodinia, qué es anestesia, por supuesto, cuáles son los tipos de sensibilidad, las superficiales, las profundas, cómo se explora. En neuro es, ¿qué es esto? ¿Cómo se explora? ¿Qué es? ¿Cómo se explora? ¿Qué pasa si esto no funciona? En los pares craneales, por ejemplo, es así. ¿Para qué sirve el par? ¿Cómo exploras? ¿Y cuáles pueden ser las alteraciones que tiene? Y sobre todo, acuérdense si algún par craneal participa de algún reflejo, ¿sí? Bueno, neuro, por favor, miren todo. ¿Alguien me puede decir un poco qué es la escala de Cincinnati? ¿Para qué se usa? Ya que Cari ya se levantó de su sofá porque le asustó la pregunta. No, para activar el código ICTUS del ACD. ¿Pero qué es? Ya otra vez. ¿Eso es para qué sirve? Y vos preguntaste para qué se usa también. Ah, sí, perdón, sí. En realidad la escala de Cincinnati se usa para que cualquier persona, ante la presencia de estas cuestiones, pueda sospechar que el paciente tiene una ACV y se le asista rápido. Entonces, ¿cuáles son los parámetros que evalúa el Cincinnati? Le pedís al paciente, o sea, el paciente habla y si tiene disartria es uno de los parámetros. El otro era la debilidad del miembro inferior, superior, y el otro era la asimetría facial. Exactamente. Entonces, cualquiera de estos tres o los tres volando a un centro porque puede tener una ACV. Muy bien, Karina Martínez. Bueno, la diferencia, por ejemplo, entre disartria y afasia. Rebeca, Yasu. ¿Cuándo vos hablas de disartria y cuándo de afasia? Estás muteada. Disartria es cuando el paciente tiene dificultad con el habla. ¿Con qué parte del habla? Con el uso de No, o sea, con la articulación de la palabra, lo que es el tema. Eso es disartria. Y en cambio, afasia, ¿qué es? ¿Quién me ayuda? ¿Afasia? Sería la capacidad De comunicarse. No es solamente a través de la voz. La persona no se puede comunicar contigo ni con gestos, ni con mímica, ni con, a veces con la palabra, ¿verdad? Entonces, el disártrico igual se puede comunicar, tiene sentido lo que dice, pero arrastra las palabras, ¿verdad? En cambio, el afásico no se puede luego comunicar, o porque no entiende o porque no puede procesar la respuesta, ¿verdad? Esa es la diferencia. ¿Cuál es la diferencia entre el signo de Bell y el signo de negro? Si yo hablo de signo de Bell y de signo de negro, ¿de qué par craneal estoy hablando? No vale el chat para la respuesta. ¿Qué fue?
Veamos. El 7. Ah, bueno, por fin, porque si no, yo les iba a sugerir que ni el martes ni el miércoles se presenten. Séptimo par. ¿Y cuál es la diferencia entre el vel y el negro? Ambos se presentan en una parálisis facial periférica. ¿Y cuál es la diferencia? ¿Cuál es el signo de vel y cuál es el signo de negro? El signo de negro. La diferencia. A ver, Miranda, Loli Miranda. Dale, Sofi, voy a contestar. ¿No fue? El signo de Bell es cuando le pedí al paciente que cierre los ojos y muestra la esclerótica. Sí. Y el signo de negro es cuando el ojo paralizado excursiona más hacia arriba. Perfecto. Muy bien. ¿Viste? Ya te ganaste un punto. 5 en realidad, porque bien contestado son 5 puntos. Muy bien. Ustedes saben que el síndrome piramidal tiene una etapa flácida y una etapa espástica. La flácida es la de las primeras horas, primeros días. ¿Y cuál es la diferencia? Esa es una de las rebuscadas, les confieso. Hay dos diferencias fundamentales. Una es en el tono muscular. La flácida, como su nombre lo dice, estamos en la etapa donde el tono muscular está disminuido y los reflejos también que pueden estar inclusive ausentes o puede haber una hiporreflexia. Y a medida que pasan los días se instala la famosa hipertonía y también la hiperreflexia. Por lo menos esas dos diferencias, ¿sí? Bueno. Acuérdense, por favor, en cuello, la palpación de tiroides y los métodos. Las maniobras de la Hay, de Kervine. Hay también una maniobra de Krill y una de Marañón. Por lo menos esas 4. ¿Cómo se explora la taxia estática, la taxia dinámica? ¿Cómo se explora la praxia en un paciente? ¿En qué reflejos participa el quinto par? Todos los reflejos osteotendinosos con sus respectivos centros. ¿Dónde se procesa el reflejo? ¿En qué centro? Porque eso es lo que apunta. Si no me sale el reflejo rotuliano, ¿dónde está el problema? Para no decirles dónde está el centro. Si no me sale el patelar, ¿dónde se ubica la lesión del paciente? A ver. L3 y L4. L3 y L4, exactamente. Desde el 2 algunos. El 3 es lo que no les puede faltar, ¿eh? Muy bien. Todos esos reflejos, entonces, ¿cómo se exploran? Todas las maniobras para síndrome meningio, todo lo que es sensibilidad, por favor, lo que son los reflejos pupilares y cómo se exploran. Y por supuesto en la parte de síndrome todos los componentes. El que está más desglosado probablemente es el síndrome cerebeloso. Entonces hay preguntas como cuáles son los trastornos estáticos que tiene el paciente, cuáles son los trastornos dinámicos. Acuérdense de lo que es la sinergia, gran asinergia, que es astasia. Hay muchas definiciones que hacen al síndrome cerebeloso, eso tengan en cuenta. ¿Cómo se explora un paciente que está en coma? ¿Cómo se le explora a un paciente que viene con un motivo de consulta que es hipoacusia? Ahí estamos apuntando a octavo par y esas pruebas famosas con el diapasón que por lo menos tienen que describir, ¿verdad? ¿Cómo se explora la fuerza muscular? Dios mío, esa es para, no sé. Acá Molly puede hacer eso. Molly es mi perrita. Y bueno, si les sigo diciendo preguntas, ya va a ser un fraude, chicos. Pero lo que quiero que entiendan nomás es
que son preguntas grandes, ¿sí? Y son todas cosas que hemos dado en el transcurso de las clases. Así que no se estresen con eso. Y les sugiero que hoy domingo, mañana lunes, se enfoquen en el repaso del contenido de las clases, porque son grandes las preguntas. Y no dejen de lado esa primera parte, que hay muchas cuestiones a definir ahí de fiebre y qué sé yo. Lean bien fiebre, por favor. ¿Qué pasó? A ver. Esta gente del chat. A ver. Sobre piel, pueden llegar a preguntarte ejemplos de lesiones primarias, ejemplos de lesiones secundarias. De osteoartro, bueno, se viene el fraude. Solo la Segue, la Guerre y Pousolón. Piedad, profe, para los que... ¿Qué pasa si cuando estamos haciendo la historia se tiene que llevar al paciente a un estudio? Nosotros normalmente les asignamos al paciente y hay una media hora en que ustedes empiezan a interrogarle al paciente y todo eso, y ahí ya se van a dar cuenta si va a pasar algo con él. Entonces nos avisan generalmente al doctor Denis y les cambiamos de paciente. O si es, por ejemplo, qué sé yo, un ecocardio y no va a tardar mucho, le pueden esperar. O si se va a diálisis, a veces se van con él a la diálisis, ¿verdad? Pero todo se puede solucionar. Ustedes no se preocupen. Lo único que yo les pido es que se vayan tranquilos, que tengan su cabeza en orden, practiquen las definiciones y practiquen cómo se dice la historia clínica. Si ustedes dicen bien eso, todos lo ya nos relajamos, porque no hay nada más lindo que escuchar una buena historia, ¿verdad? A ver, sigue acá la lloradera. Sí, este ya está. Bueno, el tema de que entran entre 3, por ejemplo, para hacerle la historia a un paciente. El interrogatorio van haciendo en forma dinámica todos. Preguntas van, preguntas vienen. No le dejen el trabajo a solo uno, porque si no, no va a tener sentido. Y el examen físico pueden ir más o menos repartiéndose, o si encuentran algo que les llama la atención, vean todos. La verdad es que todos deberían de por lo menos auscultarle, tomarle los pulsos al mismo paciente, ¿verdad? Porque recuerden que los hallazgos van a ser propios. Realmente es como que tendrían que hacer que no está su otro compañero haciendo el examen físico y ustedes también le palpan, por ejemplo, al paciente. Nosotros previamente le solemos contratar al paciente para que colabore, ¿verdad? Entonces le avisamos, mira, van a venir, vas a ser parte de un examen, eso a veces ya les gusta, ¿verdad? Y van a haber estudiantes contigo y por favor contestarle las preguntas y te van a revisar algunas cosas. Y acuérdense de ser amables con el paciente, pedirle permiso. En general no solemos tener pacientes conflictivos, pero si hay alguna cuestión, entonces es sencillamente avisarnos a nosotros. Generalmente el doctor Denis es el que les va a cambiar el paciente o cualquier otra cosa nos avisan. Y hay muchísimo tiempo, chicos, desde las 7:30 hasta las 11:30. En 4 horas vamos a hacer 4 historias también, o sea, no se preocupen por eso. ¿Cómo nos peleamos ahí? Yara, por favor, ¿cómo que se van a pelear? ¿Hasta qué hora aproximadamente puede ser el examen? Y bueno, supongamos que arrancamos a las 12, vamos a tener cada mesa de las 5, va a tener aproximadamente, ¿cuántos son? 8 a 10 alumnos. Y son 20 a 25 minutos por examen. Así que calculen en base a eso. No hay un... Si hace falta nos quedamos hasta las 8 de la noche. ¿Sí? Y al entrar nosotros a presentar la historia clínica y a responder las preguntas, ¿entramos solos con ustedes, así le respondemos, o hay más alumnos ahí escuchando? Y eso es lo que estamos discutiendo, a ver si ya entran los 3 que hicieron la historia, por ejemplo, pero cada uno va a tener sus propias preguntas, o hasta ahora estamos divididos. Hay gente que no, 1 a 1, y hay otros que no pueden ser en grupo. Los puntos de la historia igual son individuales, ¿verdad? No es que por supuesto, porque por eso ustedes tienen que entregar escrita la historia.
Una cosa es que presenten la historia, pero el documento que queda es su historia escrita. Por eso que les estoy insistiendo tanto en que no pierdan puntos dejando cosas en blanco, por ejemplo. ¿Entienden? Bueno. No hace falta que la gente vea mi humillación. Que sí. Profe, una pregunta. A la hora de exponer el examen físico, Yo reflejo, sí, esperen un ratito, hermano, un segundito. Chara es conflictiva. No, olvídense de la afinidad, así no se trabaja en la vida real. El examen oral es en diferentes lugares, porque las mesas se ubican, 2 de ellas en el subsuelo, una en el cuarto, 2 en el quinto. Depende de dónde encontremos lugar apropiado. ¿Qué pasa si no tenemos el martillo de reflejo y le piden a alguien? Alguien debe de poder tener. De a uno, mejor si es de a uno. Bueno, está bien. En fin. ¿Algo más que quieran preguntar que no sean las preguntas del examen? ¿La nota tenemos Bueno, que esperar ahí afuera? Sí, normalmente sí. A partir de 90 es 5. ¿Para qué querés saber la tercera mesa, Ani? ¿Vas a pasar el martes o el miércoles? Bueno, en asitis la palpación, ¿cómo estaría? Buena pregunta, Max. Contestame un poco vos. Max. Y generalmente depende del tamaño de asitis que tenga. Si tenés una asitis masiva, puede ser que sea un abdomen tenso, poco depresible, en general es no doloroso. Y lo mismo tenés ahí, puede que haya tu signo del témpano. Bueno, ¿qué se describe en el examen físico? Depende exclusivamente de lo que la mesa quiera escuchar. A veces, qué sé yo, el paciente puede tener una insuficiencia cardíaca, pero la mesa te pide que quiere escuchar su examen físico neurológico. Entonces, por eso tiene que estar todo hecho. No se dejen llevar solo por la zona afecta. Zona afecta no existe en semiología médica. Yo sé de dónde trajeron eso. No es clínico eso. Bueno. No podemos darle la nota al instante. Tienen que esperar que toda la mesa por lo menos termine de rendir. O sea, si son 8 para una mesa, rinden todos los 8 y luego se les da la nota. Bueno, se está agotando mi batería y yo también. Así que hasta acá llegamos. Espero haberles aclarado algunas dudas y transmitirles la tranquilidad. Yo sé que van a pasar todos. Vamos a confiar en eso, vamos a tratar de que sea lo más llevadero posible para ustedes y para nosotros. La idea es que tengamos un excelente resultado, ¿sí? Bueno, nos vemos, chicos. Muchas gracias, profe. Gracias.